Los presidentes de los dos países más poderosos del mundo se reunieron este miércoles en California. El mandatario estadounidense Joe Biden recibió a su homólogo chino Xi Jinping en un encuentro calculado al detalle y también por largo tiempo. Esta vez no habrá un pronunciamiento conjunto como se suele hacer en esta clase de reuniones. Sin embargo, al terminar el encuentro únicamente habla Biden. En minutos escucharemos las palabras del presidente. Sin embargo, antes vamos a dar un contexto, ya que la última vez que los dos presidentes estuvieron cara a cara fue en Bali, Indonesia, en noviembre de 2022. Allí se encontraron en medio de la cumbre del G20. Ahora se reúnen de manera paralela al Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, la APEC, que se reúne en la ciudad de San Francisco del 11 al 17 de noviembre. El objetivo de la cumbre anual es impulsar el crecimiento de los países de esa región. Y en medio de ello, Biden invitó a Xi a la mansión campestre Filoli, que queda a más de 40 kilómetros de donde se encuentran los ministros y los líderes de 21 países que hacen parte de la APEC. Biden previamente en una rueda de prensa durante la mañana del miércoles y antes de recibir a su homólogo, dijo que los tres temas centrales era discutir el cambio climático, la lucha conjunta entre Estados Unidos y China contra el narcotráfico y también cómo los dos países podrían acercarse hacia la inteligencia artificial. Pero, ¿qué está en juego en esta reunión de Joe Biden y Xi Jinping? Para discutirlo en nuestro debate, nos acompaña desde Buenos Aires Sergio Cesarín, analista internacional y coordinador académico y docente de la Maestría en Economía y Negocios con Asia del Pacífico e India, la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Él está, por supuesto, en Argentina. Y también estamos con nuestro segundo invitado, José Ignacio Martínez. Él se conecta desde Ciudad de México. Es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios y también profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. Analista además de asuntos entre China y Estados Unidos. A los dos, gracias por acompañarnos en este debate. Antes de comenzar las preguntas, quiero invitar a quienes nos están viendo y nos están escuchando que dejen sus comentarios con el hashtag #eldebatef24 y que nos sigan en nuestras redes sociales, donde estamos como @eldebatef24. Y digo audiencia también a quienes nos escuchan porque estamos en podcast. Concretamente nos encuentran en las plataformas Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Sergio Cesarín, comienzo con usted. Bienvenido al debate. ¿Cómo entender este encuentro entre Xi y Biden, independientemente de cuál sea la conclusión del mismo? Siempre estos ejercicios de contacto directo y ejercicio de diplomacia presidencial, y sobre todo entre los dos grandes líderes de las principales potencias planetarias, son centrales, fundamentales, atañen a la coordinación, al diálogo directo, a un mayor conocimiento, a la creación de confianza o al sostenimiento de un estatus de confianza que, como usted lo mencionó al principio, se ha ido edificando a través de distintas visitas, a través de distintos encuentros, como por ejemplo el de Bali y el en Indonesia. Entonces, me parece que son manifestaciones de la importancia que además ambos en lo personal y por supuesto en sus respectivos gobiernos otorgan al diálogo entre China y Estados Unidos. Evidentemente la agenda que nutre las relaciones bilaterales es tan profusa, densa, preocupante, por supuesto, desde el punto de vista geopolítico, que hace necesario el contacto directo, como dije antes, y la emisión de un discurso claro y concreto por ambas partes. Y precisamente a ese encuentro cara a cara, a ese encuentro directo es que le apunta el presidente estadounidense Joe Biden. José Ignacio Martínez, también le doy la bienvenida a usted a nuestro debate. ¿Por qué importa que Biden y Xi se reúnan cara a cara? Sin duda, esto es muy importante a raíz de los aranceles que impuso el presidente Trump y que continúa el presidente Biden, por un lado. Y por otro también, pues vemos de que entre los dos países hay una enorme controversia tecnológica que puede llevar a las dos economías sin duda a tener tropiezos en cuanto a su crecimiento. Vemos cómo China ha tenido un descenso de 4 puntos porcentuales con relación a lo que importa Estados Unidos del mundo. Vemos que China pasa de un 14.8 a un 10.7% en cuanto a las compras de Estados Unidos que antes realizaba
realizaba del país asiático, por un lado, y por otro también, pues a Biden le urge de cara a las elecciones de noviembre de 2024, pues tener un acercamiento muy importante con China para limar las perezas en torno a la parte tecnológica, también apuntar hacia las cuestiones del crecimiento de la economía mundial que a ambas economías estaría impactando y, por supuesto, tener un acuerdo con relación al ataque del fentanilo que mucho lastima la salud de Estados Unidos. Usted menciona el fentanilo y precisamente ese es uno de los puntos que Biden mencionó en la mañana del miércoles en su declaración conjunta con Xi Jinping antes del encuentro. Y es que recordemos, como ya lo hemos visto también en este debate, que China es uno de los principales productores de fentanilo por el que las autoridades sanitarias de Estados Unidos declararon epidemia en el país. Sergio, ¿hay posibilidades de que China coopere con Estados Unidos para reducir la producción de fentanilo y sobre todo perseguirlo? Porque recordemos que son por lo general redes criminales. Me parece que hasta el presente no ha habido manifestaciones de alguna manera evasivas de parte de China, ¿no? De alguna manera el hecho de combatirlo o reconocer que tiene que intervenir para frenar las ventas de fentanilo significa que el gobierno, los grupos criminales, las tríadas, que de alguna manera hasta las autoridades gubernamentales permiten que esa exportación o esas ventas se produzcan vía directa hacia los Estados Unidos o triangulando a través de México. Entonces, de alguna manera, las respuestas que hasta ahora ha dado China, el gobierno chino, respecto a las peticiones estadounidenses sobre evitar, detener, controlar las exportaciones de fentanilo siempre han sido muy evasivas, como diciendo que el gobierno chino nada tiene que ver prácticamente con ese tipo de comercio, lo cual, bueno, suponemos que de parte de la administración estadounidense no es así. Entonces diría que para responder claramente a su pregunta, me parece que son muy bajas las probabilidades de que, repito, haya un compromiso firme, concreto y directo y una mención discursiva, enfática, de parte de la delegación china respecto a que han de decidir el gobierno chino controlar las exportaciones y las ventas hacia el mercado estadounidense. Sergio, usted apunta a el centro de esta reunión entre Xi y Biden y es el discurso, cómo a través de las palabras de los dos mandatarios se muestra un poco la postura de sus respectivos gobiernos. Y es que al respecto Biden afirmó que el mundo era lo suficientemente grande como para que Estados Unidos y China convivieran y cooperaran dentro de él. Aunque Xi Jinping no se negó a una cooperación entre los dos países, sí dijo que esto se limitaba o dependía de si hubiese un respeto mutuo, una coexistencia en paz y una búsqueda de la cooperación de beneficio mutuo. Sergio, ¿cómo leer eso? ¿Qué pretende China, sobre todo frente a posturas que han sido de gran división con Estados Unidos, por ejemplo, como el tema de los derechos humanos en Taiwán o en Hong Kong? Primero que el discurso, las menciones que usted cita de ambas partes son las mismas que vienen haciendo desde hace más de una década. Y lo cual, de alguna manera, define las posturas a nivel de grandes rasgos, ¿no? La postura que cada uno sostiene frente al otro. Los Estados Unidos diciendo que bueno, que es importante la cooperación, la distensión, el control de la gestión de la gobernanza global, que es importante la cooperación que China puede promover o proveer en ese sentido, que de alguna manera el discurso estadounidense podría hasta reflejar, evidentemente, lo que ya durante el gobierno de Obama fue la manifestación muy clara de que, obviamente, Estados Unidos no estaría, de alguna manera, buscando frenar el ascenso de China ni evitarlo, sino, evidentemente, reconociendo que China se estaba transformando en una superpotencia y para eso debían cogestionar un orden global estable y pacífico. Y por el lado de China, también las manifestaciones son, yo diría, hasta una fórmula, para las dos partes, pero en el caso de China todavía una fórmula, ¿no? Este juego de ganador-ganador, de estabilidad, de reconocimiento por parte de Estados Unidos de que China es una potencia en crecimiento, de que ambas partes deben convivir, y esto de que el mundo es demasiado grande, el mundo será demasiado grande, pero no cabe la duda que está lleno de piezas que podemos llamar actores estatales, básicamente, que son los distintos estados. Y ese juego de movimiento de piezas, aunque el mundo sea grande y pequeño, se está desarrollando de una manera
súper dinámica, geopolíticamente se muestra a través de distintas tensiones y divide las aguas en términos de lo que son los grandes intereses y las grandes cosmovisiones que ambos tienen respecto a distintos temas. Uno de los capítulos centrales, usted lo mencionó, es el capítulo sobre derechos humanos. Y en ese sentido, quiero recordar que también Xi Jinping ha dicho en la etapa previa, durante estas reuniones, él relativizó la relación, o mejor dicho, trató de contextualizar históricamente la relación con Estados Unidos. Dijo, bueno, durante los últimos 50 años, durante el último medio siglo, no hemos tenido una tan buena relación. Hemos tenido momentos de acercamiento y también grandes diferencias, como diciendo, bueno, no todo ha sido, ni es, y seguramente no todo será tan predecible, tan estable, sino que habrá distintas contradicciones. Esas contradicciones fundamentales seguirán existiendo de cara al futuro entre ambas partes. Ahora quiero preguntarle, José Ignacio, sobre la postura económica, porque ya vemos que en lo político, Sergio nos estaba explicando cómo Estados Unidos tiene un discurso que tiende más a la cooperación, mientras que China pone unos límites a esa cooperación. ¿Se trata quizás de que China tiene el sartén por el mango en el aspecto económico? ¿Y cuál es el interés que tiene Estados Unidos en materia económica en Asia-Pacífico? Uno de los temas puntales de esta reunión bilateral entre ambos líderes es sin duda lo referente a la inteligencia artificial, donde el papel de los semiconductores juega un papel relevante en ambas economías. Es en este sentido donde China tiene supremacía en cuanto a las tierras raras y también Estados Unidos es quien provee a través de sus empresas de ciertas tecnologías a China. Es en este punto donde entonces este gigante asiático está impulsando un desarrollo tecnológico en torno a la nueva generación de semiconductores, de microchips, lo cual en Estados Unidos no se ha generado. Es en este aspecto donde este acercamiento se estaría esperando que se pusiera así es en torno a uno, que se reduzcan o eliminar los aranceles que provienen desde 2018 y que continúa Biden estableciendo. Dos, que haya un acercamiento en cuanto a una cooperación tecnológica en ambos sentidos y también que se genere un crecimiento muy importante de manera unilateral en ambas economías, tomando en consideración que uno de los problemas que tiene China es sin duda la caída de sus exportaciones en torno a que su demanda interna no crece. Y también en Estados Unidos, pues vemos de que está teniendo tropiezos en cuanto a su producción industrial. Es en este aspecto que esta reunión, pues sí, se estaría esperando que se establecieran nuevos acuerdos en torno a miras a desarrollar esta importante nueva red tecnológica en torno a la inteligencia artificial. Usted habla de manera reiterada que Biden continuó con los aranceles que puso la administración de Trump para todo lo que se importara de China. Le quiero hacer la pregunta, ¿usted considera que la guerra comercial entre las dos superpotencias económicas del mundo continúa? Así es, a tal grado pues que Biden el 21 de febrero de 2021 pues establece la famosa Buy American Act. Esto es que se determina impulsar las compras hacia el interior de Estados Unidos y dejar a un lado las adquisiciones provenientes de China. De igual forma tenemos la parte referente al plan de infraestructura que está impulsando el presidente Biden con base a su programa de reestructuración económica, donde lo que se desea es nuevamente que Estados Unidos sea la cuna de este nuevo desarrollo tecnológico. Y es aquí donde sin duda vamos a tener estos puntos finos que la diplomacia tiene que detallar para tener un avance en torno a una nueva cooperación que se estaría generando a raíz de esta reunión. Ahora quiero preguntarle a usted, César, porque José está esperando o dice que es probable que haya nuevos acuerdos. Sin embargo, antes de entrar a la reunión, ambos mandatarios fueron bastante cuidadosos en hacer esa afirmación, un poco como para no tener unas altas promesas que quizás luego no pudieran cumplir. Por ejemplo, al respecto, ¿puede Estados Unidos ser la nueva cuna del desarrollo tecnológico y
más allá de si tiene o no la capacidad para hacerlo, ¿esto podría acordarse en una reunión de este tipo o Xi podría tener más cautela? Creo que tiene que ver también con el formato del foro, ¿no? El formato de la PEC es un formato entre economías. Se entiende que obviamente son los altos representantes de los gobiernos quienes están presentes en el foro, pero no deja de ser un foro entre economías. Entonces, esto de formalizar acuerdos y tratados me parece difícil, aunque puede, obviamente, y seguramente así será, haber una declaración final en la que se expresen acuerdos, consensos, pareceres y se incluyan, bueno, evidentemente, distintas opiniones de los participantes. Entonces, me parece que acuerdos. Yo creo que de alguna manera el foro ayuda, reúne y sirve para cohesionar un poquito más algunos aspectos en los que ya ambas están cooperando. Creo que Estados Unidos y China tienen muy claro que tienen una corresponsabilidad internacional muy importante en temas de cambio climático. Estados Unidos en ese sentido es uno de los principales polucionantes del mundo, al igual que China. China está desarrollando un plan realmente muy ambicioso de reconversión energética, en el que trata obviamente de mejorar la generación de energía limpia y bueno, y precisamente mejorar, por supuesto, o aportar mucho más caudal en términos de lo que digamos es el compromiso sobre reducción de emisiones de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero. Respecto sobre los derechos humanos no habrá ningún acuerdo. Sobre cuestiones económicas estructurales, creo yo en mi opinión, que tampoco las habrá en lo sustantivo. Me parece que son ámbitos o son temas que componen la agenda que se tratan en distintos ámbitos y en distintas ocasiones, en momentos específicos, con agentes o representantes específicos. Por eso no creo que de aquí a la reunión se hagan grandes acuerdos, pero repito, lo que dije al principio, sí, evidentemente sirve para reafirmar compromisos mutuos, el deseo de colaboración y cooperación entre ambas potencias, y me parece que también hay un aspecto que podemos resaltar, en mi opinión, es que ambos líderes se necesitan. O sea, Biden necesita de alguna manera estabilizar conflictos internacionales, estabilizar el conflicto en Europa, moderar la postura de Putin a grandes rasgos. Necesita a China para que modere a Irán, para que modere también a Putin. China necesita el mercado de los Estados Unidos y de empresas americanas que inviertan o que sigan invirtiendo en territorio chino, que no se vayan ni abandonen territorio chino, y que de alguna manera se puedan flexibilizar, como decía el profesor Martínez, algunas normas que tienen que ver con barreras arancelaриas e incluso levantar algunas prohibiciones a la exportación de tecnología, etcétera. Pero eso no lo vamos a ver aquí en términos nucleares centrales. Eso Sí. podemos verlo en términos de acuerdos concretos en otros ámbitos. Usted nos decía entonces cómo ambos líderes se necesitan, sobre todo en materia política. José Ignacio, le traslado la pregunta: ¿qué tanto se necesitan Joe Biden y Xi Jinping en materia económica y la cumbre de la PEC? ¿Qué tanto puede servir para unir a los dos mandatarios? Sí, China tiene un problema interno muy fuerte, que su demanda agregada no crece, por un lado, y por otro, la economía de Estados Unidos tiene vaivenes. Si bien su producción industrial crece, la inflación subyacente también lo hace. Vemos cómo este invierno 2023-2024 va a ser muy fuerte para la economía estadounidense, sumando a ello los conflictos que tenemos en Kiev y en Gaza. Es decir, la economía de Estados Unidos puede tener una fuerte desaceleración en 2024. De igual manera, la economía china está decreciendo 2 puntos porcentuales en 2024 con relación a lo que se pronostica en 2023. De ahí es que estos puntos sobre las IES que se pueden tener para que adelante pudieran, como bien precisa el profesor Casarín, los grupos ya especializados establecer acuerdos que pudieran consolidar esta nueva relación
entre Estados Unidos y China a raíz de que uno y otro gobierno han tenido fuertes desagravios entre sí. Entonces, esta reunión de suyo es relevante, la diplomacia está saliendo adelante y sin duda lo que se estaría esperando es que ya se generen las reuniones bilaterales, comerciales, financieras, para que las dos economías en este ámbito pudieran crecer y, por supuesto, esto estaría impactando a su vez al comercio internacional y también a la economía mundial. Y le contrapregunto, ¿qué acuerdos económicos es necesario que lleguen Estados Unidos y China? Sí, de aquí lo que se estaría esperando, uno, es de que por lo menos se reduzcan los aranceles que impone Estados Unidos a China, por un lado, y por otro también que China dé paso a poder exportar hacia Estados Unidos las tierras raras, los metales críticos que la economía de Estados Unidos requiere para apuntalar esta parte referente a los semiconductores de cara a fortalecer el plan de infraestructura de Biden, por un lado. Y por otro, también impulsar este crecimiento, por lo menos en la parte de APEC, que es lo que se estaría esperando en esta reunión. Lo que sí es que ambas economías se requieren, se necesitan, son compatibles entre sí, por lo tanto se estaría esperando que en el futuro estos puntos que mucho lastiman la relación bilateral podrían limarse y por lo tanto de aquí pues tener un importante crecimiento de cara, reitero, a las elecciones que vamos a tener en noviembre de 2024, principalmente la presidencial en Estados Unidos. Y siguiendo en esta misma línea de que ambos líderes se necesitan, Sergio, le quiero preguntar, ¿qué tanto se necesitan en materia geopolítica frente a dos guerras que usted ya mencionó? Por un lado, la guerra en Ucrania y por otro, la guerra entre Israel y Hamás. Bueno, precisamente se necesitan para estabilizar conflictos internacionales en los que directa o indirectamente están involucrados. Por supuesto que el conflicto a través del estrecho es tal vez el más importante y el más sensible. Necesitan minimizar riesgos de un incidente militar en el Indo-Pacífico. Esto es importantísimo, por eso la posibilidad del restablecimiento de contactos militares directos entre las partes, no sé, repito, si será un resultado directo de la cumbre, pero sí tal vez se pueda plantear sobre la mesa y a posteriori volver a retomar, como dije antes, estos contactos entre altos mandos como para evitar cualquier tipo de incidente que realmente se han visto algunas acciones en la región realmente temerarias que podrían, bueno, como dije, ocasionar un incidente y generar lo que normalmente se conoce como un casus belli. El tema de Taiwán es también importante por el hecho de que hay elecciones el año que viene. También es interesante saber que Taiwán y Hong Kong forman parte como territorios aduaneros separados de esta reunión de APEC, porque precisamente están representadas las economías. Entonces, me parece que geopolíticamente también la cuestión, como lo mencionamos hace un ratito, de Ucrania es importante, la influencia de China en Medio Oriente, ante Irán, ante el mundo palestino, ya que la Organización de Liberación Palestina, el movimiento palestino, históricamente ha sido apoyado por el Partido Comunista Chino. Bueno, los tiempos han cambiado, pero esa historia de vinculación es importante, por ende no puede dejar de reconocer la importancia que tiene ese movimiento para sus propios intereses. Entonces, ese tipo de mediaciones, la importante mediación que ejerció China en la normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Irán, eso también es muy, muy fuerte. Entonces, todo ese componente hace para los Estados Unidos, es de gran ayuda en términos de apoyo, como dije antes, y aporte a la gobernanza en distintas regiones del mundo, el sudeste de Asia, el Indo-Pacífico, Medio Oriente, y fundamentalmente el estrecho de Taiwán, donde tal vez los intereses y las contradicciones entre ambas partes tengan mayor expresión tensiva. Están conociéndose algunos de los resultados de la reunión, por ejemplo, que el presidente chino Xi Jinping aceptó tomar medidas para reducir drásticamente la producción de fentanilo y el tráfico de fentanilo desde China hacia Estados Unidos. Y también están hablando de retomar la comunicación entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y China. Previamente hemos mencionado
las elecciones claves del próximo año. Por un lado, las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en la que Joe Biden se espera que sea candidato presidencial por parte de los demócratas, y también habrá elecciones en el territorio autónomo de Taiwán. Sergio, ¿cómo le sirve tanto a Biden como a Xi Jinping este encuentro entre los dos y los acuerdos que de allí salgan de cara a las elecciones en estos territorios? Bueno, es importante la elección de Taiwán porque precisamente quien está primero en las elecciones es el candidato del DPP, del Partido Independentista o Pro-Independentista, ¿no es cierto?, del Partido Demócrata Progresista, que de alguna manera daría continuidad a una línea tal vez más, bueno, soberanista, como la que hasta ahora ha llevado adelante la presidenta Tsai Ing-wen. Entonces, digo, de cara a ese posible escenario de confirmación por parte de la población taiwanesa en pleno derecho y en pleno ejercicio democrático de la continuidad de una línea de acción económica, por supuesto a nivel interno, pero sobre todo de acción política respecto del continente, me parece que será un elemento que de alguna manera es convergente, coincide con una línea interpretativa respecto a lo que debe ser la posición de Taiwán con la de Estados Unidos, o la de Estados Unidos con Taiwán. Entonces, ahí servirá para reafirmar el compromiso de los Estados Unidos respecto a, bueno, preservar, cuidar, proteger a la democracia taiwanesa. Y, como dije antes, tratar de llevar adelante o de realizar una gestión de la tensión en el estrecho entre China y Taiwán, ya que China, por supuesto, que no ha renunciado ni renunciará al derecho que considera tiene sobre la isla como una provincia más bajo el gobierno central. Bueno, tendrá que hacer una gestión, ambas tendrán que hacer una gestión, como dije antes, lo más ajustada posible como para evitar un incidente que pueda llevar a un conflicto militar directo. José Ignacio, y tal como usted lo estaba previendo, uno de los acuerdos que salieron de esta conversación fue cooperar y al menos mantener conversaciones y diálogo entre Estados Unidos y China frente a la inteligencia artificial. Sin embargo, del otro lado, Xi le dijo a Biden que las sanciones de Estados Unidos dañaban los intereses legítimos de China. ¿Cómo entender, por un lado, este acercamiento en la inteligencia artificial? ¿Qué significa esto en el mundo de la tecnología? Y por otro, ¿significa esto también una mostrada de dientes diciéndole a Estados Unidos mantenga los límites con las sanciones? Sí, aquí sin duda vemos sobre este acuerdo que se logra, que se alcanza, de que ambos líderes entienden muy bien de que ambas economías se requieren en la parte tecnológica. De uno y de otro lado hay mucha fortaleza, pero también mucha necesidad en cuanto a poder importar, exportar bienes con un valor agregado tecnológico muy alto. A ambas economías ha lastimado mucho la parte referente al quiebre de las cadenas de suministro. De igual manera, las cadenas globales han sido afectadas, uno por la pandemia, dos por la parte referente a los aranceles. Entonces, sí se camina en este sentido de fortalecer el diálogo, la cooperación en torno de cara a la inteligencia artificial con base a la revolución 4.0, pues lo que sí es que ambas economías van a tener un mutuo beneficio. Aquí lo que se estaría esperando es de que se quiten estos valladares en torno a los aranceles que lastiman a la economía china, y sin duda aquí es donde entonces estaremos viendo cómo los intereses internos de Estados Unidos marchan de cara a lo que el presidente Biden estaría impulsando. Y ya de otro lado también estábamos hablando de cómo los dos líderes se necesitan para mediar en las tensiones y en las guerras que hay internacionales. Al respecto, Biden le solicitó al presidente chino Xi Jinping que pueda servir como un contrapeso a Irán en Medio Oriente y que haga todo lo posible por no escalar aún más ese conflicto. Sin embargo, del otro lado, Xi Jinping fue bastante claro con el mandatario estadounidense y le pidió que dejara de armar a Taiwán. Y esto, lo cito textualmente, también agregó que la reunificación era imparable. Sergio, ¿cómo entender estas posturas? Por un lado, Biden pidiendo un poco de cooperación y por el otro, Xi siendo bastante enfático, pidiéndole a Estados Unidos que se mantenga al margen.
repito, es un poco el discurso que mantienen desde hace tiempo y están cada uno sentados sobre sus principios de acción internacional claramente definidos respecto de su contraparte. En el caso de Estados Unidos, de alguna manera otorgando un paraguas protector en términos de defensa y seguridad de Taiwán, vendiendo periódicamente armas y protegiendo lo que es uno de los sectores altísimamente, desde el punto de vista tecnológico, altísimamente sensible e importante, como es la producción de semiconductores y chips especiales, que son incluso aplicables no solamente en el campo civil, sino también en el campo de la defensa. Y en el caso de China, bueno, el presidente reivindica lo que históricamente, y desde que asumió el presidente, ha adoptado en ese sentido una línea más dura de la tradicional, digamos, ¿no? Mucho más enfática, hasta incluso dando algunas pistas sobre que esa reunificación podría darse entre el 2027 y 2028, cerca del año 2030, es decir, hasta imponiendo plazos prácticamente a sus Fuerzas Armadas y al país en términos de organización, de una producción y de un aparato de defensa que pudiera de alguna manera ya enfrentar en una eventual guerra a los Estados Unidos de manera directa en el estrecho, a los Estados Unidos y aliados regionales. Entendemos que no sería un conflicto en el que fueran involucrados solamente China y Estados Unidos. Entonces, repito, es la manifestación clara y directa de cómo ambas partes se mantienen mantienen sus intereses, su visión estratégica respecto a la importancia que tiene Taiwán para cada uno de ellos, y cómo de alguna manera Taiwán en gran medida seguirá siendo como un gran factor ordenador de la visión política, de la postura geopolítica, de las tomas de decisiones en lo que tiene que ver con el campo de la defensa y la seguridad nacional y regional y global, tanto para Estados Unidos y para China. Lo veremos en términos de aumento en la capacidad de armamento, en el aumento del presupuesto de la defensa, sobre todo en el caso de China, en el desarrollo de nuevas armas, en la aplicación de la inteligencia artificial al desarrollo de armas mucho más sofisticadas, etcétera. Así que yo diría que ahí están, como digo, claramente puestas, cada uno está sentado sobre sus propios intereses de mediano y largo plazo. Es decir, si bien es importante este encuentro cara a cara que se da en California, Estados Unidos, a la larga los dos presidentes mantienen sus posturas históricas. Desde ya. Así es, y no está mal que así sea, porque realmente pensemos también que en Estados Unidos la política y la visión sobre China, la postura estadounidense sobre China, hace rato que ha dejado de ser del patrimonio, digamos, o haber visiones tal vez hasta dicotómicas o muy diferenciadas entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, sino que ya son posturas bipartidistas. La postura de los Estados Unidos respecto a China es una postura que, con matices, por supuesto, es compartida por ambos partidos. Entonces, ahí hay una estrategia, como digo, de acción bipartidista. Y en el caso de China, evidentemente, como muestra de la continuidad que dentro del mismo aparato del Partido Comunista tiene esta reivindicación histórica sobre la reunificación con Taiwán, bueno, lo que hace el presidente Xi, o lo que ha hecho desde que asumió el gobierno en 2012, ha sido reafirmar esa línea, profundizar esa línea y mostrar indicadores de una mayor decisión respecto a esas expectativas de reunificación, básicamente, no solamente a través del discurso, sino a través de la acción, y esa acción se refleja en el aumento del presupuesto de la defensa, en la sofisticación del armamento puesto a jugar, digamos, ante un eventual conflicto bélico, y en el llamado permanente que el presidente Xi Jinping ha hecho y hace a las Fuerzas Armadas a prepararse para la guerra. Guerras de alta tecnología, guerras del futuro que están ya que pueden ser muy cercanas. Hemos visto cómo de alguna manera también los barcos y los aviones chinos a veces navegan cerca de navíos estadounidenses, muy cercanos, tratando de, bueno, aventar cualquier tipo de acercamiento por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Entonces, esa postura mucho más rígida de China eleva el nivel de incertidumbre y tensión, el umbral de incertidumbre y tensión ante un posible estallido militar. Y Estados Unidos también fortalece su postura frente a Taiwán, ya que Biden le pidió también a Xi Jinping que respetara el proceso electoral allí. Le quiero preguntar, José Ignacio, ¿cuál es la importancia económica de Taiwán, sobre todo como cuna de los microchips de los que hablábamos antes? Sí, para China, Taiwán es un factor geopolítico muy importante, tomando en consideración que desde Beijing se habla de una sola China.
Entonces, aquí mucho lo que lastimó la relación entre Washington y Beijing fue la visita de la entonces lideresa del Congreso, Nancy Pelosi. Esto fue lo que uno de los factores que mucho tensionó la relación entre ambos países. Vemos aquí paradójicamente que Taiwán mucho requiere de Beijing y Beijing mucho requiere de Taiwán. Es en este sentido de que, como bien señala Sergio, va a ser innecesaria la postura de Estados Unidos en cuanto a apoyar a Taiwán. China esto sin duda no lo va a permitir, ¿no? Entonces debe prevalecer la declaratoria de 1971 en cuanto al reconocimiento de una sola China por parte de Washington. Y es en este aspecto donde esto queda fuera de la agenda en cuanto a que Washington pudiera reconocer a Taiwán como tal. Es en este sentido de que Taipei, pues sí, está en la órbita de China, como se menciona en Beijing que Taiwán no es más que otra provincia de China. Es en este aspecto que lo que vamos a ver es sí una fortaleza en cuanto a una nueva cooperación en el ámbito económico, en el ámbito diplomático. Llama mucho la atención de que quien está al lado de Biden en estas reuniones pues es tanto el secretario de Estado, Blinken, como también la secretaria del Departamento del Tesoro, Janet Yellen. Y por parte de Xi, pues está sin duda el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi. Hay que tomar en consideración que también Yellen previamente se reunió con el viceprimer ministro He Lifeng, y esto sin duda empieza a abonar en esta parte de lo que tenemos en cuanto a una posible nueva relación de cara a esta cumbre de APEC 30 en San Francisco, y sin duda lo que se estaría esperando es que se eliminen asperezas. Un primer logro es el que Xi haya asistido a la reunión, y esto por supuesto rompe las valladares en cuanto a esta ríspida relación que se había dado en cuanto, si tomamos en consideración la primera reunión de Biden con relación a Xi, o bien la primera reunión que otorga a Estados Unidos a China en Anchorage, donde Blinken pues sin duda tiene un enorme exabrupto hacia la delegación china, totalmente distinto a lo que vemos en estas horas en San Francisco. Usted mencionaba los acercamientos que puede haber entre ambos presidentes y entre ambos países, y yo vuelvo sobre el tema de Taiwán, porque después del encuentro, el Ministerio de Exteriores de China dijo en la red social X que Xi Jinping había defendido con vehemencia el tema de Taiwán y lo calificó como el tema más importante y sensible de las relaciones bilaterales de ambos países. Sergio, si bien puede haber acuerdos en materia de fentanilo, de inteligencia artificial, si bien Biden le puede pedir a China que sea un poco de mediador en Medio Oriente, ¿qué tanto se pueden ir al traste esos acuerdos por las diferencias que tienen respecto a Taiwán? Me parece que me parece que esos acuerdos pueden pueden funcionar de manera paralela. El caso de Taiwán es un caso particular, es el issue y es el punto, como bien lo decían recién, de mayor tensión entre las partes. Pero me parece que en otros aspectos, y para demostrar también, como digo, esta voluntad de cooperación y este acercamiento, donde no todo es tensión y malestar, si bien uno podría presuponerlo que en el fondo sí lo hay, pero bueno, hay que demostrar líneas también de cooperación y de acción conjunta, y la acción diplomática de mediación que China ejerce ante algunos países y que Estados Unidos le pide a China que ejerza, así como la acción que China le pide a Estados Unidos que realice a su favor, me parece que son elementos, como digo, que unen y que forman parte de una convergencia de intereses muy, muy importante. Ahora, eso no quita
no quita que renuncien, que modifiquen estructuralmente, que modifiquen de raíz, que cambien de opinión la postura que cada país, que cada parte mantiene respecto de Taiwán. Lo dije antes y lo repito, de Estados Unidos en una posición de respeto, de búsqueda de sostenimiento, y esto lo ha dicho mucho, lo dice permanentemente las declaraciones estadounidenses, de respetar el actual statu quo. Y el actual statu quo es la preservación de una isla, para China una isla o una provincia rebelde, sí, pero para la comunidad internacional, entre comillas, a pesar que sean pocos los estados que reconocen diplomáticamente a Taiwán, reconocer la vitalidad de una democracia que elige periódicamente a sus gobernantes y que tiene una entidad económica en Asia y a nivel mundial muy, muy importante, y con la que Estados Unidos está involucrada desde el punto de vista geopolítico de manera determinante en la región. Quiero preguntarle a José Ignacio cuáles fueron los impactos en la economía bilateral los impactos que tuvo en su momento la visita de la portavoz de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien fue a Taiwán en agosto de 2022, y fue posterior a esto, en febrero de 2023, que se presenta la atención de los supuestos globos espía por parte de China en territorio estadounidense, y que fue lo que terminó de romper la relación, o por lo menos enfriarla todavía más después de la visita de Nancy Pelosi. Estos dos hechos, ¿qué tanto afectaron la economía y si esa afectación continuó hasta la conversación de hoy de Xi Jinping y Joe Biden? Sí, paradójicamente, en torno a esta fricción que hay entre Taipei y Beijing, pues vemos de que, que la provincia rebelde, o que Taiwán, tiene con China una fuerte relación económico-comercial financiera. A raíz de la visita de Pelosi, lo que hace Beijing es establecer ciertas restricciones en cuanto a importaciones que requiere Taiwán de Beijing. Es un primer resultado. Otro, claro, es también la parte referente a que aumentan las fricciones entre Beijing y Washington, donde lo que determina el Partido Comunista de China, por ejemplo, es una persona non grata a Pelosi. Y esto también provoca que haya mayor tensión diplomática entre ambas naciones. De ahí es que, reitero, sí, esta reunión es muy importante para limar esas asperezas y también para establecer nuevos lazos de comunicación de miras a poder entretejer una nueva relación diplomática comercial de cara al 2030. Ya miraremos entonces cómo esta reunión entre Joe Biden y Xi Jinping puede impactar en la relación entre los dos países. A Sergio Cesarín y José Ignacio Martínez, gracias por acompañarnos en el debate, y también gracias a nuestra audiencia por elegirnos. Sigan con nosotros, que en segundos tenemos más información para ustedes.